diamantes, base élite y regalos totalmente gratis, pues bien, entonces sigue las instrucciones. Primero ve a cualquiera de mis videos o bien puede ser en ese mismo. Dirígete a la línea de la descripción, te van a aparecer 3 links. El primero te va a regalar diamantes, el segundo pase élite y el tercero también diamantes. Le das clic al que tú quieras y aquí le das en abrir. De una vez te va a mandar a esta página. Una vez en esta página vas a deslizarte hasta la parte de abajo, hasta donde te aparezca la frase obténlo aquí. Aquí de una vez le vas a dar clic y te van a solicitar el registro. Te registras y te solicitan el ID y te envían de una vez toda esta cantidad de diamantes a tu cuenta. Y hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video para YouTube. Y si tú, crack, quieres dar tantos headshots como lo que acabas de ver ahorita, que le di puro rojo y prácticamente me llevé al jugador en menos de un segundo, quédate a ver este video en donde te voy a estar pasando la sensibilidad que yo utilicé para poder dar estos headshots, en donde también te voy a estar pasando mi configuración de controles con los cuales hago que sea mucho más fácil levantar la mira, y además te voy a estar dando mi botón de disparo para que tú tengas exactamente la configuración que yo utilizo, con la que logro dar puro rojo, como puedes estar viendo en pantalla en cada uno de los clips que vas a estar viendo. Porque sí, cada clip que tú vas a ver en este video fue utilizando esta configuración, y como puedes ver la configuración funciona pero perfectamente bien. Así que bueno, crack, sin nada más que decir, suscríbete si eres nuevo por aquí. Si ya eres suscriptor y no has activado la campanita de notificaciones, actívala para que no te pierdas ninguna de las próximas configuraciones y demás videos. Y por cierto, también todos los que estén viendo el video dejen su like, porque de esta forma yo sé que les está gustando el video. Así que bueno, ya estamos aquí con la parte de la configuración. Yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo por una sencilla razón, y es que esta configuración tiene la ventaja que funciona para todo tipo de dispositivos. Así que si tú tienes algún dispositivo, el que sea, vas a poder estar utilizando esta configuración. Y pues bueno, obviamente lograr dar 100% headshots. Comencemos primero con las sensibilidades. Y también, cracks, comenten todo lo que ustedes tengan dudas, ¿vale? Comenten todo para que yo lo esté leyendo y lo incluya en los próximos videos, y de esta forma les resuelva sus dudas. También recuerden que es muy importante que participen en los comentarios, porque pues obviamente así me pueden decir un ejemplo: oye, crack, un ejemplo, no puedo levantar la mira con tal arma, o cosas así. Y puede que para el próximo video yo traiga clips con esa arma que ustedes me pusieron, con una configuración que funcione para dar tiros a la cabeza con esa arma, y de esta forma pues ir mejorando todos a la vez con el simple hecho de que ustedes hayan comentado. Por eso es muy importante que participen ahí en los comentarios, para que yo vaya tomando en cuenta y mejorando cada día el contenido para ustedes, que esto está hecho para ustedes, para que mejoren, para que tengan mejores resultados, para que levanten mejor la mira, para que suban más fácil de rango, para que ganen más fácil sus partidas, para que saquen mejores clips, para que todo, cracks. Así que bueno, ahora sí, pasemos ya aquí con nuestros controles. Recuerden que ustedes tienen que tener los controles tal cual se los mostré, porque de esta forma es una forma de asegurarse que tienen los mismos controles que yo, ¿sale? Aquí ya les estoy mostrando en donde yo tengo mis botones, que es lo que les iba a decir de mi custom HUD. Ustedes están viendo donde tengo prácticamente todos mis botones acomodados. Y ahora vamos a pasar con la sensibilidad, que, cracks, les recuerdo, esta sensibilidad es muy importante que la copien tal cual, que no modifiquen nada. ¿Por qué? Porque además, si la modifican, claramente ya no va a ser la configuración que yo les estoy trayendo. También quiero comentarles que para todos aquellos que sí utilizan DPI, pueden utilizar esta configuración con el DPI que ustedes de por sí usan. Así que tú, si no importa el DPI que tengas, utilízala. También, al igual para los que no lo utilizan, porque esta configuración fue hecha de las dos formas, sin utilizar DPI y utilizando DPI. Por lo tanto, a ustedes les va a funcionar prácticamente a todos. Y ya estamos aquí con la mira por 2, que yo siempre les hago recomendaciones. Una de ellas es que, por ejemplo, yo recomiendo mucho la mira por 2,
pero es que depende un poco del estilo de juego que tengan. Si ustedes son de jugadores de muy larga distancia, o sea, de verdad muy larga distancia, yo recomiendo obviamente la mira por 4. Pero si ustedes son jugadores de corta distancia o de media distancia, les recomiendo la mira por 2, porque es mucho más sencillo levantar la mira a esas distancias y obviamente es mucho mejor. Prácticamente es mejor a distancia media y corta. Obviamente a larga distancia la mejor mira es la por 4. Y pues bueno, las sensibilidades del francotirador y de cámara yo siempre se las pongo en 50 porque de esta forma ustedes esas sí las pueden modificar. Ya que, por ejemplo, yo no uso franco ni tampoco uso la cámara. O sea, la sensibilidad de cámara que es el como ojito que te hace dar vueltas, esa tampoco la utilizo. Así que la dejo a la mitad para que los que la usen pues la puedan modificar ahí sí. Y pues bueno, ahora sí ya pasamos con nuestro botón de disparo que es en 57%. Leí varios comentarios que querían botones más pequeños y fue lo que hice. Aquí me están invitando a una sala, pero pues bueno, ahorita estoy grabando, ahorita no me puedo distraer en partidas. Y pues bueno, aquí ya tenemos este botón más pequeño, 57%, que yo sé que a todos les va a gustar porque es un botón intermedio, al cual la mayoría se va a poder acostumbrar, tanto los que usan botones grandes como los que usan botones pequeños. Y pues bueno, cracks, ahora sí hemos llegado pues prácticamente al final del video. Lo único que quiero decirles es que nuevamente se suscriban al canal todos los que estén viendo por primera vez este contenido. Que dejes tu like si te gustó el video, también que dejes tu like si te funcionó la configuración, que es obviamente que sí te va a funcionar. Y también que todos los que tengan algún tipo de duda, de verdad, coméntala, crack. Yo siempre te leo, siempre, todos los comentarios los leo, literal todos, así sean 1000 comentarios, los voy leyendo para ir como recopilando datos, por así decirlo, para el próximo video y siempre tomar en cuenta esto. Por ejemplo, en este caso, muchos me decían que no podían levantar la mira con SMG. Entonces, por eso en esta configuración, si se dan cuenta en todo el video, usé prácticamente pura SMG, a excepción de algunas partes, ¿no? Pero esto, ¿por qué? Para que aquellos que me decían que no podían levantar la mira con armas SMG, vean que sí se puede y que muchas veces es solo un poco, ahí me trabé un poco falta de práctica o incluso a veces falta de confianza. Ustedes siempre confíen en que son los mejores, siempre antes de jugar digan, yo soy el más pro, yo le voy a ganar a este jugador, yo tal. Y créanme que eso les va a ayudar muchísimo porque van a jugar con el ánimo de querer ganar, ¿sale, cracks? Y pues bueno, ahora sí me despido de ustedes, los quiero muchísimo. Disfruten los clips que ya vieron y nos vemos hasta el próximo video. Chao, los quiero muchísimo y gracias por todo el apoyo que le han estado dando al canal. Ya casi llegamos a los 200,000 suscriptores, cracks. A ver si les traigo ahí una sorpresita, algún sorteito o algo. Coméntenlo si lo quieren. Chao. First blood. First blood. Triple kill.